Muchas gracias, Álvaro. Y estamos ahora en nuestros estudios con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Comencemos por lo de Venezuela. Domingo, elecciones en Venezuela. La oposición que había estado participando en República Dominicana en una serie de reuniones con el chavismo para buscar, digamos, entendimientos, terminó dividiéndose, ¿no es cierto? Y al final el escenario que tenemos es que la mayoría de la oposición o de los que estaban representados en la Mesa de Unidad Democrática decidieron no participar en esta elección, boicotear esta elección. Algunos de ellos incluso están llamando al golpe de Estado o promoviendo un golpe de Estado o llamando a algo que yo no termino de hablar claro, porque hablan de una intervención humanitaria, o sea, para rescatar al pueblo venezolano que supuestamente está sufriendo mucho, ¿no es cierto? No supuestamente, efectivamente está sufriendo mucho. Lo que hay que hacer es una intervención. Y en el otro lado tienes a Henry Falcón, que si bien es cierto, comenzó como chavista, estuvo con Capriles, ¿no es cierto? Y ahora es un candidato abiertamente de oposición, dice cosas muy duras, Sí, ¿no? A ver, Pero está yendo a la elección del día domingo, lo cual de alguna manera para el chavismo la legitima, ¿no es cierto? claro, a ver, la legitima, primero la oposición. Si uno mira la lectura de la oposición en Venezuela, el comportamiento de ella durante los últimos años no ha sido la oposición de la cohesión que se esperaba. Es decir, siempre han habido escisiones, siempre han habido esta suerte de cosas que le pasan a los políticos, no solamente en Venezuela, en diversas partes de América Latina, el querer siempre presidir, el caudillo. Entonces, nunca estuvieron compactos para enfrentar ¿a qué? A un régimen que controla todo. Las elecciones del domingo están controladas, hay que decirlo, claro. Henry Falcón se alista y decide postular a la presidencia de Venezuela sola y únicamente porque han asegurado que van a haber los observadores internacionales. No tiene más en estos momentos Falcón como para poder mostrar niveles de garantía de un proceso. Lo hemos dicho aquí contigo varias veces. Yo veo que el domingo vamos a expectar un nuevo fraude electoral. Claro, pero fraude, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo interesante de la situación, no es cierto? La oposición se reúne con los representantes del gobierno de Maduro en República Dominicana y empiezan a avanzar cuáles serían las condiciones para una elección aceptada por todos. Y el chavismo empieza a dar concesiones, es decir, que se restablezcan las mesas originales, que haya la presencia de observadores internacionales, que haya supervisión a la votación electrónica, que se reabran las mesas no solo en Venezuela, sino en todo, o sea, el registro electoral, perdón, en todo el mundo, lo cual permitiría, por ejemplo, que en el caso del Perú, los casi 100.000 venezolanos pudieran votar, ¿no? Y se logran avances. Donde hay una disputa, en el plazo de la elección, que la oposición exigía que se adelantara, y en el tema de la libertad de los presos. Sí. ¿No es cierto? Ahí no había entendimiento. Ahora, si tú eres una oposición unida, tienes un contexto en el cual no has conseguido todo lo que querías, pero tienes al 70% del país descontento con el gobierno, incluso en esas condiciones que no son todas las que tú querrías, vas a la elección y la ganas y llevas un solo candidato. Sí, claro. Pero, Nicolás, también como tú estuve el mismo día de la elección en Venezuela, en que la Asamblea Nacional fue nuevamente recuperada por la oposición. Vimos el proceso electoral, fui observador en esa oportunidad y todo ese proceso le significó al régimen de Nicolás Maduro una suerte de reflexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer hacia adelante? Lo que hemos visto hacia adelante en el régimen de Nicolás Maduro ha sido sistemáticamente preparar todo el camino para que el día domingo otra vez vuelva a ungirse en el poder de manera fraudulenta, con candidatos. La presencia de Falcón, tú lo acabas de decir, facilita, coadyuva a que ese fraude se atenúe, de tal manera que él pueda, el plan de la patria, si tú lo miras, es un plan de la patria del 2025 que Nicolás Maduro acaba de presentar, donde está todo lo que él piensa hacer y donde no hay ninguna posibilidad para que él
resulte perdedor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a arder Troya. Porque el domingo, frente a posiciones encuestadoras donde Falcón está en alza, porque hay que decirlo, hay una evidente manifestación ciudadana de rechazo a Nicolás Maduro, el otro señor está en alza. Ese contraste, claro, porque va a ensangrentar Venezuela. Claro, porque incluso la información era esta: más del 70% desaprobaba la gestión del gobierno, sí, ¿no es cierto? Incluso en algunas encuestas se decía que esto llegaba al 80%, pero sin embargo a la hora de preguntarte por quién vas a votar superaba el 30%, que es el chavismo, que es más grande que Maduro. ¿No es cierto? Hay gente que es chavista, que no le gusta el gobierno de Maduro, pero a la hora de la disyuntiva electoral prefiere votar por Maduro que por cualquier otro candidato. Duro chavista que será más o menos el 30% de la población. Ahora, pero, o sea, ¿no era razonable para la oposición buscar unirse, ¿no es cierto? Presentar un solo candidato, exigir la presencia de observadores internacionales, que al final la paradoja ha resultado que era Maduro el que pedía que vinieran los observadores de Naciones Unidas, ¿no? Por la postura que había tomado la OEA. Pero por supuesto, Nicolás, estos días que estoy conversando con algunos amigos políticos venezolanos, estábamos reflexionando en ese mismo sentido. Es decir, si hubiera habido una cohesión, si hubiera habido un candidato de perfil que se hubiera enfrentado a un Nicolás Maduro que tiene todo, y cuando digo todo es todo el aparato para que el domingo en elecciones que las va a aparecer como que ha habido contienda, etcétera, él tenga que ganar. Ahora, ¿y qué viene después de eso? Después de esto lo que viene es lamentablemente una etapa funesta para Venezuela. Porque ¿tú crees que es inevitable la violencia en Venezuela? Lo he dicho en varias oportunidades. Nicolás Maduro no dejará el poder. A la luz de su comportamiento que hemos visto en los últimos años, él no va a entregar el poder con una velita misionera. Lo que vamos a ver aquí es un acto de reacción social. Ese artículo 350 de la Constitución de Venezuela, que llama al acto de insurgencia, al acto de rebelión, va a cobrar más vida. Por eso tú decías hace un instante, esta suerte de literaturas que vuelven a ponerse en la palestra política, la penetración de la ayuda humanitaria, con esas excusas que no son otra cosa que mecanismos exógenos para... Pero lo que está pasando es una cosa insólita, es decir, los sectores supuestamente democráticos del mundo están llamando a un golpe de Estado y a una invasión. Bueno, y Nicolás Maduro está convocando elecciones, o sea, formalmente, mirado desde fuera, sin ver el detalle en qué condiciones se producen esas elecciones, resulta una... Lo que pasa es que Nicolás Maduro lo hace porque es la estrategia ante un advenimiento de esa naturaleza para, entre comillas, legitimar su victimización. Ahora, ¿qué pasaría si se produce un golpe de Estado? Que no hay indicios, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, Nicolás, las Fuerzas Armadas tutelares de Venezuela hoy están cooptadas por una cúpula. ¿Te das cuenta? Los niveles de disidencia de los militares no se sabe, no se conoce el número exacto, pero ha aumentado. Más allá de los casi 400 presos políticos que hay en Venezuela. Y entonces, claro, está todo digitalizado, de tal manera que ese nivel de operatividad del chavismo para evitar cualquier acto de insurgencia militar, ya hay experiencias anteriores en Venezuela de cómo los militares se han levantado. Lo hemos visto el año pasado con un militar un paracaidista. O sea, ¿tú crees que sí es posible un golpe de Estado en Venezuela? Yo creo que va a ser inevitable. En algún momento hablamos aquí de la posibilidad de que se produzca un bloqueo. Los bloqueos siempre han funcionado, pero no les hacen caso, porque no toman decisiones como corresponde. ¿Un bloqueo va a presionar al pueblo? Sí, pues. Pero ya está ocurriendo una forma de bloqueo en este momento. Lo que te quiero decir es que un bloqueo le quita oxígeno a la cúpula, una cúpula digitalizada por Nicolás Maduro, y en consecuencia esta fase explosiva tendrá que darse. Claro, pero puede tener un efecto contraproducente en algún sector de gente también, porque tú le dices a los venezolanos, no hay esto, ellos te dicen, por supuesto, no hay medicina, no hay alimentos, pero esto es culpa del bloqueo de los gringos. Es lo que te dicen en la calle los chavistas. Yo creo que a estas alturas, cuando el 82% de venezolanos no quieren
a Nicolás Maduro, están dispuestos ellos a soportar una situación donde va a haber inevitablemente violencia, pero para poder sacarlo. ¿Y qué pasa? Ayer veía una entrevista que le hicieron en la cadena esta Telesur al jefe de las Fuerzas Armadas bolivarianas, como le llaman allá. Sí. Y hablaba no solamente de la cantidad de gente que hay en el ejército, sino estas especies de milicias bolivarianas que son muy efectivas. Han entrenado a cerca de 1 millón de personas. Ah, sí, claro. Es decir, ¿qué significa eso? Que si se produce o un golpe de Estado por un lado, o una invasión, ¿no es cierto? Lo que podrías tener como respuesta no solo es una reacción de una parte importante de las Fuerzas Armadas, sino un sector nada despreciable de la población que además ha recibido cierto nivel de entrenamiento militar. Por eso te decía yo, una fase bastante compleja, ensangrentada para el país. Yo no creo que la invasión, que además como antecedente y consecuencia puede ser muy riesgosa para la región, pero sí creo que el nivel de operatividad de la inteligencia desde afuera puede coadyuvar, va a coadyuvar para que esas Fuerzas Armadas encuentren los elementos disponibles para producir el golpe. Nicolás Maduro no va a dejar el poder. El tiempo que tiene hacia adelante está todo preparado, claro, para que así sea. Digamos, lo que a mí me resulta hasta grotesco es que antes, digamos, décadas atrás, había situaciones políticas sumamente complejas y la solución parecía inevitablemente que debía ocurrir a través de un golpe de Estado, y los Estados Unidos intervenían en pero todo eso era bajo la mesa. Claro. Ahora es explícito. Exitosa. Es el vicepresidente de los Estados Unidos, señor Pence, llamando al golpe de Estado en Venezuela, lo que pasa es que invocando a los militares, claro, a que derroquen al gobierno. Ahora, pero eso no crea un precedente negativo, un precedente, es decir, para que lo crea, hacia el futuro. Lo crea, Nicolás, pero para que esta suerte de actitud que tú dices, y la vemos, expresa ya de un Estados Unidos que no se calla nada contra Nicolás Maduro, está pues el formato de la comunidad panamericana, de la comunidad de la OEA, de los países. Todavía no terminan los países de la región de adoptar una posición férrea contra el régimen de Nicolás Maduro. No se terminan de poner de acuerdo. La Cumbre de las Américas fue un saludo a la bandera. No se pudo llegar a nada concreto contra Venezuela. Entonces, frente a una situación como esa, tú ves a un Nicolás Maduro que, más allá de todo lo que se dice, convoca elecciones y él dice: aquí tiene que haber una amortiguación de lo que está pasando en el sistema interno. Pero yo creo, Miguel Ángel, que lo que en ningún caso puede ocurrir es que los gobiernos de otros países y la diplomacia internacional reemplacen la política y el derecho de cada pueblo a resolver sus propios problemas. Es decir, si la oposición venezolana es incapaz de ponerse de acuerdo en algo tan elemental como decir: ya, estas son las condiciones de las elecciones que nos pone Maduro, no nos gustan, hay 3 o 4 cosas más que deberían estar y no están, ya. Pero el 80% del país, como tú dices, 82%, desaprueba el gobierno de Maduro. En estas condiciones no hay fraude posible si vamos atrás de un solo candidato y hacemos una gran campaña. Entonces, sí, vas. O dices: no vamos y no vamos, bueno, simplemente. Pero no hiciste ninguna de las dos cosas. No existe. O sea, te dividiste, tienes un candidato no uno, tienes además este candidato evangélico. Por esa misma razón. Tienes 3 candidatos yendo claro aparte de Maduro. Por esa misma razón. Por lo que la cohesión no existe en la oposición venezolana y la gente pide a gritos la participación de la comunidad internacional, es que debe ventilarse una visión de bloque. Entonces, una visión de bloque desde afuera, ¿qué produce? Pues hartazgo, más hartazgo, censura internacional y una asfixia del régimen. No hay otra posibilidad. Pero mientras no haya ni siquiera fuera una acción conjunta decidida, vamos a seguir viendo a un Nicolás Maduro que usa el ALBA las veces que quiere, se cruza con Cuba y entonces teje todo el sortilegio que estamos viendo, y el domingo vas a ver tú, va a ganar las elecciones, van a haber manifestaciones, pero él va a continuar frente... Ahora, ¿y qué pasa si gana Henry Falcón? Bueno, si se produce un fenómeno de esa naturaleza. Yo creo que si eso pasara, entonces allí sí
comenzará el epitafio de Nicolás Maduro, porque frente a una situación donde los resultados dan ganador a Falcón, la gente ya no va a Porque Falcón lo que está diciendo, el día que yo sea presidente voy a liberar a todos los presos, voy a restablecer las relaciones internacionales, vamos a hacer reabrir la economía de Venezuela. Está diciendo montones de cosas. Si Falcón gana, los venezolanos no están dispuestos a volver a perder la democracia por una acción de la dictadura que lo hizo el 6 de diciembre del año 2010. Claro, porque además, ¿qué te haces? Tú eres presidente, ¿no es cierto? Pero tienes una asamblea que es controlada por el chavismo, una asamblea constituyente. Tienes a las Fuerzas Armadas controladas por el chavismo. Tienes el tribunal, el poder judicial, o sea, poder electoral, tienes todo. ¿Te das cuenta? Y las milicias cada que ahora, pero yo creo que el propio Maduro se da cuenta de que la situación es insostenible para él. Y yo he estado escuchando lo que ha dicho en los últimos días en los mítines, incluso en el último, en el que estuvo Maradona. Hemos estado pasando, el protagonista principal del mítin de Maduro ayer ha sido, ¿no?, Diego Armando Maradona, ¿no? Pero si tú miras y lo que ha estado diciendo es que si gana las elecciones lo que va a hacer es buscar tender puentes, porque sabe que la situación es insostenible. Pero además hay otro tema que él ya debe haberlo meditado, y es que cuando esto acabe, a él le espera un acto de imputación objetiva en la Corte Penal Internacional. De esa no se va a salvar, Nicolás. Estamos hablando aquí de un Nicolás Maduro que tendrá que enfrentar una Corte Penal Internacional individual del siglo XXI para que él pague las cuitas de los crímenes y atrocidades que se cometen. Ahora, lo que ellos están objetando es si quien lo denuncia, que es esta corte formada fuera, ¿no es cierto?, tiene legitimidad para representar institucionalmente, ¿no es cierto? Como tú sabes, en el derecho penal individual internacional no es un asunto de legitimación. La Corte Penal Internacional, que tiene el Estatuto de Roma, de la cual es parte Venezuela, el Perú y muchos países del mundo, tiene carácter planetario, es el marco para establecer las reglas de responsabilidad individual. Y Nicolás Maduro ya ha sido sembrado con imputación. O sea, a él no le va a ser fácil, más allá que termine negociando. Mira, estamos viendo las imágenes para los que nos siguen por televisión y nos ven por el internet, la imagen de Diego Armando Maradona con la bandera de Venezuela bailando al final del mitin el día de ayer. Sí. Los mítines han sido muy grandes de los de Maduro, pero los de Falcón también, ¿ah? Lo de Falcón también. Esto, por ejemplo, es parte de la estrategia de Nicolás Maduro para hacer saber que evidentemente aquí hay dos posiciones, es un país dividido y dejemos que el pueblo decida. Entonces, eso es lo que se llama la legitimación de la victimización de quien tiene y controla todo. Frente a eso, por eso insisto. Pero qué endiabladamente complicada situación, ¿no? Mira, Nicolás, a mí me dijeron... O sea, es como que si lo hubiera planeado no hubiera salido más complicado de lo que está, ¿no? Pero claro, pero a ver, pero ¿por qué también quiere quedarse en el poder? Él primero tiene compromisos con el narcotráfico, cuidado. Sus sobrinos están detenidos en Estados Unidos. Él tendrá que tapar esos huecos, agujeros que ha pertrechado en el tiempo. Y entonces, claro, seguramente necesitará tiempo para poder hacerlo y pueda negociar algún mecanismo de salida en su momento. ¿Él va a terminar su gobierno? Sí, no sabemos cuándo. La situación de Venezuela con un Nicolás Maduro que estamos viendo en estos momentos es más bien un Nicolás Maduro que requiere más tiempo para mantener toda esa artimaña de cosas negativas que le ha hecho a Venezuela. Y pero también hay un fenómeno. Mira, yo estuve en Venezuela unos días y también es cierto que hay un sentimiento que es bien complejo, ¿no? Porque se reproduce en Brasil y hasta en Argentina, donde los líderes son acusados de corrupción y de ineficiencia. En el caso de Maduro está claro que no puede, o sea, después de haber gobernado 20 años... Y lo levantan en hombros. No, claro, pero tú después de 20 años no puedes decir la culpa de que no haya, las cosas estén como están en Venezuela, es culpa del bloqueo de los gringos. O sea, debiste hacer las cosas de tal manera a lo largo de 20 años para que esto no ocurra, para que una caída del precio del petróleo no te exponga a una situación como la que están sufriendo los venezolanos. Pero por el otro lado,
y yo lo llamaba la atención, cuando tú ves a los chicos vendiendo arepas acá en Lima, todos son profesionales. Pero claro. ¿Y eso por qué es? Porque ha habido en Venezuela, en Brasil, en Argentina, una enorme inversión de dinero en educación, en salud, en planes sociales, ¿no es cierto? Venezuela invierte 11% en educación. Claro, entonces, ese lado, digamos, es la cara bonita, la buena cara de estos regímenes. Pero tienes todo lo otro, el de no tener una política de hacer una economía sostenible, y hay corrupción, y hay todo lo otro que sabemos. Pero para alguna gente eso es valioso. Y justamente, es decir, el tener casa después de haber vivido en un cerro sin las mínimas condiciones humanitarias de vida, que tus hijos tengan acceso a educación, que tengas acceso a un sistema de salud decente. Bueno, o sea, es algo que, eso es lo que te explica que hay 30% de gente, supuesto, incluso en medio de esta crisis, dispuesta a votar. Por esa misma razón, las políticas populistas en sus momentos de efervescencia llegan a unos niveles de aprobación extraordinarios. Mira la política del hambre cero que hizo Lula en el Brasil, lo mismo, o sea, pero estas políticas de asistencialismo y de populismo son unas bombas de tiempo, como estamos viendo. 13.000% de inflación tiene Venezuela. Ha reducido en 1/3 su nivel de producción de barriles de petróleo diario, casi 4 millones. Ahora no llega, pero ni al 1.200.000. Es decir, una Venezuela, en las circunstancias en las que estamos viendo, donde se ha anarquizado toda la vida social, intraestatalmente está totalmente todo desaforado. Ese es el escenario que Nicolás Maduro quiere para justamente el control del statu quo, que lo mantenga en el poder, con unas fuerzas armadas que le van a hacer y le seguirán siendo leales. Él, y la cúpula digo, él seguirá pertrechado. Por eso es importante que los países adopten posiciones. No se hace de la manera que se espera. La Carta Democrática Interamericana sigue allí mirando a toda la región como si fuera una estatua. No hacemos nada porque no somos proactivos, porque no adoptamos lo que debería ser. O sea, ¿tú crees que sí debería haber una intervención militar en Venezuela? No, yo lo que te estoy diciendo es que debería haber una acción de la política internacional americana contra el régimen para censurarlo. Ahora, y se produzca sin embargo, una acción como un bloqueo. Yo sigo pensando que lo más importante para cambiar la situación en Venezuela es si tú tienes el 80% del país que no simpatiza con Maduro, y sin embargo va a las elecciones y saca el 30%, o sacaría según las encuestas más del 30% por la simpatía que hay con el chavismo y esta herencia de inversión en educación, en salud, etcétera. O sea, la oposición tiene todas para ganar. Tiene todas para ganar, o esta o la que sea, pero si das la pelea bien hecha, unidos detrás de los mismos objetivos, no hay manera de no ganarle. Por eso no hay manera, no puedes gobernar un país con el 80% en contra. Nicolás, el domingo debería ganar Falcón, pero no va a ganar matemáticamente, todo va a cambiar por el fraude que Nicolás Maduro tiene pensado hacer. Eso es definitivo. Y el realismo político nos llama a todos a saber que va a haber fraude. Ahora, yo te comprometo, Miguel Ángel, para tener otra entrevista en la próxima semana, podría ser, para hablar de México. Ah, claro. En México, según las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, candidato de izquierda que dice que le robaron las elecciones, 2 elecciones atrás, es el candidato favorito a ganar y sube todas las semanas en las encuestas. ¿Así es? Todas las semanas. O sea, si las elecciones son este domingo, México va a tener un presidente de izquierda. Y las elecciones son ahorita, ¿no? En julio, el 1 de julio. 2 de julio. Primero, 2 de julio. Sí. Muchas gracias a ti, a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, por estar con nosotros. Estamos en la línea.